Dios me los bendiga. Nos encontramos una vez más por estos medios luchando por la verdad y continuamos con ese mensaje profético que se ha venido cumpliendo cada día. ¿Por qué? Porque siempre está supervisado por la palabra de Dios y lo anunciamos en base a la palabra de Dios y despertando a las personas acerca del cumplimiento profético de la Biblia. Este mensaje que traemos hoy, continuando con esta serie profética, vamos a hablar acerca de la catástrofe política que será protagonista del capítulo final de la historia. Pero quiero hacer una oración y quiero que me acompañes allí en oración antes de entrar al tema y centrarnos en la lectura. Acompáñame en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en la tentación, mas líbranos de todo mal. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ilumina la mente y el corazón de los incrédulos. Ilumina la mente y el corazón de nuestros hermanos en Cristo. Ilumina la mente y el corazón con la luz de tu palabra a todos nosotros, Señor. A todo aquel que oye, toma control de las redes sociales y toma control de las vidas a través de las redes sociales. Por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Quiero asimismo invitarte a que leas conmigo el capítulo 5 del libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 5, el verso 27 en adelante dice de la siguiente manera. Jeremías capítulo 5, verso 27 en adelante dice de la siguiente manera: como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Jeremías capítulo 5, verso 27 hasta el 31. El concepto de política, porque si vamos a hablar de la catástrofe política, vamos a darle el concepto de lo que es la política en algunas cosas que encontré. La palabra política viene de polis, que significa ciudad. Todo lo relativo a la ciudad-estado. Es la actividad noble que implica diálogo, consenso, acuerdo, desarrollo, debate de ideas, intereses y cosas como esas. La política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones de un grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. Eso es el concepto de política y lo que debería ser la política. Cosas que solo son conceptos, pues la maldad, el pecado, la inmoralidad y lo diabólico se apoderaron de la política. Este pasaje de Jeremías nos revela la causa de muchas crisis políticas que hay hoy en día en el mundo.
Aquí se nos revela en este pasaje lo que está pasando, lo que va a pasar y cómo van a terminar los altos cargos de la política en todo el mundo. Mi hermano, esa tontería que ahora hay gente y que atea, llamando a lo que la Biblia anuncia y dice y se le está cumpliendo y va como dice la Escritura, esos canales de ateos, de incrédulos, hasta de gente que dice ser religiosa, negando lo que la Biblia ya anunció y determinó. Es para no dejarte ver lo que está aconteciendo en la vida real. Lamentablemente hasta hay que tener prudencia, entre comillas, cuando uno habla a través de estos medios, porque inclusive no te dejan expresar como te deberías expresar, basado en hechos, basados en la verdad, basado en estadística, basado en historia, confirmando todo lo que la palabra de Dios ha dicho. La carrera política de hoy y los políticos que la conforman está apoderada de una corrupción total. La democracia solo es una excusa y lamentablemente un fraude en muchos lugares. Se ha demostrado a través de las noticias, a través de los medios, que hay muchas cosas que no existen ya en el concepto de lo que se llama política. Por eso estamos hablando de la catástrofe política. Pero hoy no me la voy a dar de estadista, no me la voy a dar de politólogo, no me la voy a dar de nada de eso, mi hermano, mi amigo, porque queremos hablar de parte de Dios. Y lo que la Biblia dice con respecto a lo que está pasando hoy mismo en el mundo, la Biblia lo dijo hace miles de años. Lo dijeron los profetas del Señor Jehová de los ejércitos. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, el Dios hombre. Lo dijo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Lo dijo los escritores de los evangelios, recalcando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy la política, los políticos y los gobiernos fallan en el mundo. Y estas son algunas razones, según la Biblia. Mire, comienza el verso 27 de la siguiente manera: como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. El engaño de los gobernantes es muy grande mientras que ellos se enriquecen. Y aquí es donde vamos a hablar de manera criolla. Usted sabe, hay crisis en todos los países, pero sus gobernantes no son pobres. Hay crisis en Venezuela, hay crisis en Chile, hay crisis en la misma Europa, que este año entra en recesión nuevamente en muchos países europeos, pero sus políticos son ricos, archimillonarios. Sus políticos tienen a sus hijos en buena posición económica y social. No les falta nada. Hay crisis, desempleo, enfermedades. El pueblo llora, pero ellos se enriquecen y culpan a otros por lo que está pasando en medio de sus gobiernos. Los políticos son responsables de cuidar al pueblo y no de engañarlo. Los políticos son responsables de que la nación viva bien. Es más, es de parte de Dios que haya un gobierno humano. Génesis capítulo 9, lo puedes leer tranquilamente. Romanos capítulo 13, Tito, Pablo pide oración por los que gobiernan, porque ellos son responsables para implementar la justicia, para implementar el orden social, no para entregarse a que se les rinda pleitesía como reyes y como prominentes. La política es para servirle al pueblo,
Pero como ya lo hemos dicho, el mundo está bajo el maligno, dice el apóstol Juan en su primera carta, y lamentablemente la corrupción se metió en todas las esferas del Estado, no solamente en la política. Este es el título, pero este mensaje abarca muchas cosas. Se metió en la Sala Suprema, en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Fiscalía General de cada país, en los tribunales, en los palacios de justicia, en los congresos, en las asambleas. Es tremenda la maldad que ha socavado. La gente sueña con ser político hoy en día, como lo sueñan a otras personas con ser policías, con ser agentes del Estado, con ser militares, no con la idea de servir y proteger, sino a ver qué ganancia le pueden sacar a las cosas. Entonces, el verso 28, antes de ahondar más el tema, porque hay cosas que hay que decir y anunciar, el verso 28 del capítulo 5 del libro del profeta Jeremías, mire lo que dice: se engordaron y se pusieron lustrosos. Sé que te están pasando muchos políticos en tus países por la mente leyendo este texto. Se engordaron, se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. ¿Ves? Entonces, tienen el control de todo para ayudar al pueblo y no lo hacen. Privaron de sus derechos a otros a fin de acumular riqueza, poder e influencias para sí mismos y sus familiares. Como vemos hoy en día, en mi país, los maestros y los profesores sufren. Su sueldo es totalmente miserable. Pero tuvieron un ministro de educación que dejó un yate, aparte de sus otros bienes. La empresa petrolera arruinada totalmente, pero sus presidentes, sus encargados son archimillonarios y otros viven en algunos países. Ahora sí los están acusando de ladrones y todo, cuando todo eso se podía evitar. Pero lo que te quiero recalcar es que han defraudado al Estado, han defraudado a la nación, han defraudado a los que votaron por ellos, pero por causa del pecado, por causa de la corrupción, a ellos no les importa eso. A ellos les importa que ellos están comiendo bien, que sus hijos están comiendo bien, que sus hijos sí tienen dinero, y todo, porque aquí yo no tengo bandos políticos, de verdad. Yo les voy a ser sincero, yo aborrezco la política. Soy de la vieja escuela del evangelio. No me gusta la política. Sí opino, critico, señalo, y cuando se ve el asunto diabólico, sí hablo y denuncio y digo, como en estos momentos. Pero ningún político en el país donde vivo yo, ni del gobierno, ni de la oposición, pasa hambre, pasa necesidad. Los tontos que están presos, que no llegaron a ningún acuerdo, hablando así entre comillas, porque así los tiran de tontos. Los demás son ricos. Es más, en mi país había 2 presidentes. Ahora, como ya que quitaron uno, no sé qué otra cosa se van a inventar. Pero había 2 presidentes. Había 2 presidentes. Imagínese usted la catástrofe política que estamos viviendo. Y no solamente eso. En Chile están muy atribulados. Porque están indultando a personas que cometieron delitos simplemente porque sus políticos les está dando la gana de soltarlos. Asimismo en Colombia, que lo predicamos, lo profetizamos, lo dijimos, y la gente fue como cordero al matadero, porque a la gente también le gusta escuchar mentiras. Y ese es el asunto, que las personas les gusta el mensaje mentiroso. ¿Y cuál es el mensaje mentiroso? Si votan por mí, todo va a salir bien. Si votan por mí, esto va a ser un paraíso. Si votan por mí, nadie va a pasar hambre. Si votan por mí, voy a reducir las horas de trabajo y le vamos a dar dinero porque usted se lo merece. Si votan por mí, le vamos a aumentar el impuesto a los ricos. Y
y le vamos a dar al pobre, y resulta que en las clases de gobierno hoy en día los ricos se han hecho más ricos, el pobre se ha hecho más pobre y la clase media sigue sufriendo los embates. ¿Pero por qué? Porque ellos mismos votaron por su desgracia. El Estado debe ser responsable por los niños y huérfanos y por las viudas. Mire lo que sigue diciendo el verso 28. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No defienden los derechos de nadie, sino de los criminales. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. En ningún momento se ha atendido al pobre. Eso te lo puedo decir con pruebas en las manos, pero como te dije, esto no quiero envolverlo con un mensaje mixto entre posiciones políticas, pero te voy a decir algo. Al necesitado hay que hacerle justicia. Al pobre hay que hacerle justicia. Al huérfano, el Estado lo debería cuidar y estar pendiente de él, pero ahora ellos están pendientes de los gustos sexuales de los demás, y a esa gente sí se les está dando derecho. A las viudas hay que atenderlas. A las viudas ancianas en orfandad hay que estar pendiente de ellas. Pero eso no pasa en ninguna parte, porque se hacen de la vista gorda para privilegiar ahora a personas que están buenas de los brazos y de los pies. Lo que no están buenas es del cerebro, que pueden trabajar y todo. Ahora a esa gente se les está dando los privilegios. El Estado tiene que darle protección y seguridad al trabajador, buenos transportes a la ciudad y estar pendiente de la seguridad en todas las esferas sociales. Solo se hacen ricos, como en mi país, el gobierno y la oposición. Son cómplices de una gravedad que se vive día a día. Todos ellos tienen buenas posiciones, pero el pueblo sufre las idas de electricidad, el pueblo sufre la falta de agua, la falta de atención médica. Mira lo que estaba hablando con un amigo mío que trabajó en un hospital público, y que sirva esto de denuncia. Mi hermano, llega una gente rica al hospital público y te lo atienden de gratis y de una vez, insólito. Pero llega un pobre, mi hermano, además que le ponen todo ese poco de medicinas, no te lo quieren atender. Esto es una realidad que se vive. Esto no es ningún invento. Usted lo ve todos los días por las noticias. Dejan fallecer personas que tenían cosas sencillas. Atienden mal a las mujeres en pleno parto, pero porque son pobres y no hay quien las defienda. Y es ahí la catástrofe política. Es ahí el problema. Es ahí por qué Dios va a castigar este país y los países de Latinoamérica. Es ahí la palabra profética de que Dios está airado con los gobiernos del mundo. Vamos a citar varios textos de la Biblia, como Deuteronomio 10:18. Mira lo que dice Deuteronomio 10:18 por aquí. Quiero que leas la Biblia, mi hermano. Lee la Biblia todos los días. Lee la palabra de Dios todos los días. 10:18 dice, vamos desde el 17 para que veas el contexto. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Dios no se deja sobornar de nadie, ni del político más grande que exista, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Dios va a castigar a los políticos de este país y a los políticos de Latinoamérica porque se han ensañado contra el pobre. Han dejado a un lado al pobre. Y para que sepas que el pobre es mayoría, pero lo engañan para después darle la espalda, y Dios está airado y a Dios no se le pasa por alto eso. Quizás usted
de casualidad, aunque no es casualidad que esté escuchando esto, pero si usted tuvo cargos políticos y defraudó y se quedó con el dinero del pueblo, Dios vendrá contra usted a la hora que usted no sabe y le llamará a cuenta por haber defraudado al pueblo. Ya Dios ha llamado a cuenta a muchos políticos aquí en Venezuela. Dios va a llamar a cuenta a los políticos en Colombia. Dios va a llamar a cuenta a los políticos en Chile, en Europa. Ya están en una crisis política terrible. Ya nadie quiere en sí gobernar, sino enriquecerse, y le quieren dar el poder a una sola persona para que gobierne el mundo. Mire hasta dónde va el cumplimiento profético. Mira Santiago capítulo 1, verso 27. Santiago capítulo 1, verso 27 dice de la siguiente manera, mi hermano, mi hermana, mi amigo que estás viendo esto. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí la palabra religión se refiere a los políticos. Investíguelo para que vea, estudie para que vea, porque para eso es la política, para proteger, pero la llenaron de corrupción, la llenaron de maldad. Mira lo que dice Mateo capítulo 20, verso 25. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Jesús no se equivocó. Los políticos son para servirse al pueblo, pero Jesús no se equivocó. Se han enseñoreado del pueblo, han hostigado al pueblo, y lo más triste, que persiguen a los que piensan diferente, y lo más lamentable, que azotan al que les reclama, y lo más decepcionante, que el mismo pobre que votó por ellos, cuando tiene hambre les reclama, y ellos lo que hacen es perseguirlos. Mi hermano, vivimos una catástrofe política y Dios ha mirado eso. No vienen cosas buenas, ni para este país ni para Latinoamérica. No vienen cosas buenas, porque a una se han desviado. A una se han desviado. Lo que no saben es estos políticos que sus riquezas son momentáneas, que su libertad y su salud son momentáneas. Lo que ignora esta gente que se ríe de todo el pueblo y ayuda a la catástrofe mundial es que pronto les llegará la hora. Pronto les llegará la hora. Estoy bosquejeando esto, mi hermano y mi hermana. Estoy bosquejeando esto porque Dios me lo ha ministrado todos estos días. Entonces quiero ser ordenado en lo que Dios me reveló. ¿Para qué me voy a poner a inventar otra cosa? Mira lo que dice el verso 29. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Amigo, hermano, que has pasado momentos difíciles y momentos trágicos y sabes que yo no estoy mintiendo acerca de las cosas que se están viendo hoy en día y de la situación tan terrible que están viviendo los países de Latinoamérica y el mundo entero. Dios se las va a cobrar a los políticos. Se las va a cobrar. Porque el desastre es tan grande que tienen cómo ayudar al pueblo. El desastre es tan grande que es mentira que bloqueo, es mentira que el gobierno, que es mentira que no nos dejan trabajar, que es mentira. No, es la ambición de ellos. La ambición de querer tener riquezas. Y la única forma de tener riquezas para ellos es esto, el discurso engañoso, para poder llegar al poder, luego servirle
a los que están detrás de ellos, que es una minoría, pero que tiene poder económico y poder en las comunicaciones. Y han defraudado. La catástrofe política es tan espantosa que utilizan y contratan a la falsa religión, a profetas falsos, a sacerdotes malvados, a pastores asalariados, muertos de hambre, que venden la dignidad y el mensaje por tener ganancias e influencias en un mundo que es enemigo de Dios. Utilizan la fe de otros, utilizan las religiones, utilizan las creencias para poder tener el monopolio de todo. Por eso usted ve ley contra los evangélicos, por eso usted ve ley contra los que quieren andar en la verdad, por eso usted ve pastores presos, no por fraude ni por robo, sino por predicar la palabra, como está sucediendo en Canadá. Pastores presos por predicar en contra del pecado. Lugares, países donde no te dejan tener un programa radial. Mensajes bloqueados a través de las redes. Es tremenda la situación en que se está viviendo, porque esto va a llegar a un punto, a un colmo. Va a llegar. Mira lo que dice. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Dios está viendo lo que están haciendo los políticos. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Usted se ha fijado que el acto más terrible fue aquella pregunta que hizo Pilato. Les voy a soltar a un preso. ¿A quién eligen ustedes? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? Y la gente no lo pensó dos veces. La gente eligió a Barrabás, y Barrabás era ladrón y homicida. ¿Qué se están eligiendo hoy en los países? Gente que estuvo presa, gente que estuvo donde el psicólogo, gente sociópata, gente acusada de abusos, gente adicta, gente alcohólica. Esos son los gobernantes de hoy en día. Esos son los gobernantes de hoy en día, sociópatas, viciosos, malvados. Si usted lo investiga bien, hasta va a descubrir que les gusta la pornografía infantil. Si usted los investiga bien, se va a dar cuenta que ni siquiera aman su hogar. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y por eso hay una catástrofe política, porque la política de hoy está alejada de Dios. La política de Dios ya se ha dado cuenta que ya la gente no quiere jurar sobre la Biblia, porque no quieren tener compromisos con Dios. Y le voy a decir algo: cuando los políticos no tienen compromisos con Dios, Dios no tiene compromiso con ellos. Cuando el pueblo elige a un líder malvado, vicioso, diabólico, ateo, Dios no tiene compromiso tampoco con ese pueblo. Porque el problema de esto es que elegimos gobernantes malvados, pero entonces después queremos que Dios nos ayude. Ese fue el caso que yo vi en un país. Una persona temerosa de Dios, una persona honrada, una persona de familia, se lanzó a la presidencia y la gente eligió a Barrabás. No solo en un solo país, valga la redundancia, en muchos países. La gente elige guerrilleros, la gente elige paramilitares, la gente elige personas con un pasado de narcotráfico, la gente elige personas violentas. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado tanto que la gente vota por aquel que se identifica con ellos. Usted elige y yo elijo al que piense como yo. ¿Sí me entiende? Y la mayoría que piensa como ese eligió su propio destino. Sé que muchos evangélicos usan la escritura de que Dios pone reyes, quita reyes, pero en la democracia es el pueblo el que elige a la política.
La democracia fue la que eligió a Barrabás y crucificaron a Jesucristo. Entonces, a veces queremos que Dios ayude a los malvados. Ahora me refiero a la iglesia evangélica. Ahora la iglesia evangélica se pone a orar por los malvados para que Dios los bendiga, para que Dios los ayude y para que Dios los proteja. Pero las oraciones no son a favor de los malvados. Las oraciones son a favor de que los que gobiernan tengan temor de Dios y respeten a Dios y cuiden del pueblo, no importa su identidad sexual, no importa su religión, no importa su estatus, no importa su posición social, teológica, universitaria, no importa. Tiene que proteger a todo el pueblo, darle seguridad y bienestar. Pero lo catastrófico y espantoso es que el pueblo eligió a malos políticos. Es que el pueblo eligió a personas que les mienten desde el primer momento, porque ya el sentido de la política, el concepto, lo arropó el enemigo. Dios les hace una pregunta en el pasaje final del capítulo a los políticos y al pueblo. ¿Qué van a hacer ustedes cuando llegue el fin? ¿Qué va a hacer usted? Porque todo tiene un fin. Eso de que hablan perpetuarse en el poder, eso es mentira. Todo tiene un fin. Dios los está llamando al arrepentimiento. Señor presidente, señor ministro, señor funcionario, religioso, Dios les está preguntando, ¿qué van a hacer? Porque Dios los está llamando al arrepentimiento. Pero ahora la política de hoy en día tiene unos propósitos perversos. Hay pasajes de la Biblia como el Salmo 2 que nos los demuestra. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se han unido los reyes de la tierra y príncipes han consultado contra Jehová y contra su ungido. Es decir, contra nuestro Dios y contra nuestro Señor Jesucristo. Y dicen, venid, rompamos sus ligaduras y ataduras. Mire lo que está pasando, mi hermano. Ahora los políticos se levantaron. Ahora los políticos se levantaron en contra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora los políticos prohíben la predicación del evangelio en muchos países. Prohíben que tengan la Biblia, como hizo Estados Unidos. Estados Unidos sacó la Biblia de todos los lugares públicos. Y mire ahora, mire cómo viven. Una vida desastrosa y cayendo poco a poco en una crisis tremenda. Y no solamente económica, sino moral y social y espiritual. El propósito de la política o de la catástrofe en la política es arrebatarle la fe al pueblo, desanimarla, hacerle perder la fe para poder controlar al pueblo y el pueblo dependa de migajas y el pueblo dependa de discursos y el pueblo dependa de lo humano que nunca satisface y que nunca ha dado resultado. Pero si le logran quitar la fe al pueblo, si logran robarte la fe, si logran decepcionarte, si logran hacer que te rindas, vas a seguir siendo esclavo de lo catastrófico. Hostigan al pobre y arruinan a la clase media para que no tengan la fuerza de decidir, de tener el control, de tener libertad, mi hermano. Prohíben muchas veces, la mayoría de las veces, prohíben la predicación del evangelio en muchas partes. Y ahora los mismos políticos te quieren tildar de fanáticos religiosos, como uno no le lleva la corriente, como uno no le sigue los planes, como la mayoría o algunos predicadores no les doblegan,
difaman predicadores, destruyen predicadores, persiguen predicadores, meten presos a predicadores. Mi hermano, es catastrófico lo que se está viviendo. Y lo que más me decepciona a mí es que hay evangélicos que aman mucho la política. Evangélicos opositores, evangélicos oficialistas, evangélicos del partido tal, evangélicos del partido comunista, evangélicos del partido de ultraderecha. Mi hermano, ¿para qué? Jesucristo es el Señor y debemos de movernos en los principios de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar en la palabra de nuestro Dios, seguir lo que... ¿Y qué pasó? Cuando la iglesia verdadera siguió a Cristo, ¿quiénes los persiguieron? Los políticos, el imperio romano, el pueblo judío, el nacionalsocialismo, el Islam. Cuando el pueblo abre los ojos y comienza a estar en la luz de Cristo, sufre persecución por parte de la política. Yo quiero que tengas cuidado en esto. Quiero que escuches esto. Si no te han perseguido es por algo. Si no te han perseguido, quizás es porque te estás congraciando mucho con la política de hoy en día. Quizás estás aplaudiendo hoy en día todavía el discurso mentiroso de una catástrofe que se avecina y que va a terminar mal. La política de hoy quiere eliminar todo lo que tenga que ver con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesucristo y con la palabra de Dios. Mencionar la Biblia en muchos lugares es motivo de estigmatización. Y si hablamos de odio, solamente hoy en día se ha manifestado odio contra los cristianos evangélicos, contra los que aman la palabra de Dios. Esa es la verdad verdadera. Y la política es culpable de eso, porque no quiere gente correcta, no quiere gente culta, no quiere gente inteligente, no quiere gente que dependa de Dios, porque el que depende de Dios es libre. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Verso 36, así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Todo lo que tenga que ver con nuestro Señor Jesucristo lo están eliminando, mi hermano. Todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo lo están rompiendo. Ahí, por las redes, cuestiones que no te quieren dejar alabar a Dios, ni pronunciar el nombre de Dios, ni hablar en contra del pecado. Te eliminan todo lo que pueda despertar la conciencia del creyente. Y te voy a dar un consejo: si estás viendo este video, de una vez descárgalo, porque ya me han eliminado 4 veces los mensajes. Y esto es un canal humilde, pero no tenemos muchos seguidores. Como no nos la pasamos hablando idioteces y estupideces, ni inventando profecías, como una señora reclamándome que ella sabe leer, que para qué leí la Biblia en el canal. Bueno, es en mi canal, leo la Biblia, es una palabra profética, pero como están acostumbrados a las boberías, como están acostumbrados a las tonterías, viven con la fiebre de querer escuchar cosas nuevas. Maduren, lea la Biblia, ame la palabra de Dios, ame el mensaje del Evangelio. Jesucristo viene pronto y viene contra la política malvada. Juan capítulo 17, mírelo. Juan capítulo 17, perdón, Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, verso 9, verso 11 en adelante, dice así: la bestia que era y no es, y es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito,
y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ahí va a terminar esta catástrofe política, entregándole el poder a un desquiciado en todo el mundo, al que tú conoces como el anticristo. Apocalipsis lo llama la bestia, porque son seres irracionales. Eso es lo que se está introduciendo en la política de hoy en día, bestias salvajes que no perdonan al pueblo. Verso 13, estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Están en contra de lo que es de Dios. Están en contra. Lo comenzaron a hacer en Estados Unidos, cuando sacaron la Biblia de las escuelas, cuando sacaron las oraciones de las escuelas. Las masacres más terribles y sin sentido ocurren por adolescentes en Estados Unidos. Ahí están los noticieros y ahí están en las redes sociales. El aumento de feminicidios, de abusos, hoy en día es por causa de que las personas no buscan a Dios, no tienen el sentimiento de Dios, no tienen los mandamientos de Dios en el corazón. ¿Y quién se encargó de eso? La política. Mira España cómo está en el bololón que está, donde las víctimas se quedaron sin justicia por las supuestas leyes que aprueban en contra de lo que dice la Biblia, que la Biblia dice que hay que castigar el delito. La Biblia dice que hay que castigar la maldad. La Biblia dice que el gobernante, en Romanos 13, el que gobierna y el que lleva la autoridad es para castigar al malvado. Pero ahora persiguen a los que no fuman, a los que no beben, a los que no consumen, a los que no engañan a sus mujeres, a las que no engañan a su marido, a las que no quieren andar en un libertinaje sexual. Entonces la política de hoy ha promovido la inmoralidad sexual y las perversiones morales como derechos y leyes, excluyendo a los niños con síndrome de Down, excluyendo a los que no tienen vista, excluyendo al mudo, al sordo, al huérfano, a la viuda, y dándole privilegios a otras personas que no han contribuido nada a esta sociedad, sino el llamado del justo juicio de Dios. Vuelvo y te pregunto, amigo que estás en la política, hermano que estás en la política, ¿qué vas a hacer? Porque Dios está airado y viene el juicio de Dios sobre los que se enseñorearon del pueblo, del bando que sea, porque aquí no hay inocentes, en la política no hay inocentes. No hay inocentes en la política, del bando que sea. Viene el juicio de Dios contra ellos. ¿Qué va a hacer usted? Porque yo sé que hay muchos que están haciendo oraciones malas, oraciones que no piden que Dios haga justicia y son cómplices de lo que están pasando hoy en día en los países de Latinoamérica y en nuestro país en especial. Predicadores, profetas, políticos,